Ahí ustedes pudieron conocer un resumen de lo que ella piensa actualmente. Ahí yo hablaba de 95 años, hay que sumarle 2, tiene 97, pero sigue tocando el piano realmente de una manera magistral. Y cuando yo les comentaba al principio, antes de ver el video, ella, claro, es demasiado exigente y lo que le ocurre a uno con la fuente o cuando aborda un trabajo periodístico, uno se pregunta cómo finalmente logra abrir por lo menos su mirada respecto a lo que ocurrió. Uno puede tener un convencimiento, yo en lo personal me convencí, claro, que así como yo hablo de Fuente Alba, que a mi juicio él fue culpa de él, de no haber aprovechado más su estatura moral, de haber logrado otros réditos, haberse instalado de otra manera en la política cuando él retorna del exilio del 83, fue culpa de él de no haber generado un frontalismo, como está el comunismo, el feísmo, el salivanismo y todos esos movimientos. En el caso de Elena pasó algo muy similar. Ella le chocaba mucho porque a finales de los 80 nadie hablara, nadie defendiera, no había una imagen, no había un texto en los medios relacionado con Jorge Peña. Ahora es fácil decirlo, es muy fácil, porque usted cuenta muchos documentales, muchas entrevistas, varios libros, pero así como ocurrió con los espacios de Cuba, por ejemplo, de Patricia Verdugo, que ese trabajo fue en el momento más álgido, más complejo. El caso de Peña igual, ella contaba cómo la sacaban, cómo lo borraban, obviamente, e incluso cuando había un acto de ese rabio hacia él, simplemente no se concretaba. Entonces, por eso que es interesante muchas veces este tipo de encuentros, como el que estamos teniendo ahora, para poder recordar, porque la memoria es bastante frágil y a veces miramos lo que ocurre con los ojos de ahora. No, hay que mirarlo, a mi juicio, con los ojos de aquel momento. Y lo otro que ella enfrentó, aunque sale así en el libro, no en el video, que ella quedó como una persona celosa, como una persona que le generó mucho daño el tema de la infidelidad, porque hay que ser claro, cuando ocurre el tema del golpe de Estado ya estaban separados, cosa que la mayoría, o por lo menos en lo personal, yo no sabía. Quienes más se han dedicado a la vida de Peña o de su familia, o sobre todo de él, pueden haberlo tenido más claro. Yo no lo tenía claro, porque insisto, todos los trabajos antes del de Patricia Policen estaban vinculados con su historia, pese a que la propia Nela nunca quedó conforme casi con ningún trabajo. Pero cuando yo le preguntaba, ¿usted accedió a que se publicaran las cartas? O sea, más que publicar, a que usted pasó las cartas a la periodista, ella reconoció que sí. Bueno, ahí está la explicación, le decía yo. Porque uno como periodista finalmente, quien escribió ese trabajo, ese libro, encontró hay una fuente muy rica, muy interesante, porque lo que tienen las cartas, al igual que los libros, son los momentos que se escriben, y lo que se está viviendo en ese instante, son como los diarios. Por eso que uno coloca mucho acento en no cometer errores con fechas, con apellidos, con nombres, para que quienes lo lean 20, 30, 40 años después puedan tener una información bastante fidedigna. Y lo mismo ocurre con las fotografías. Acá hay muchas imágenes que son inéditas, yo no las había visto nunca. El casamiento, por ejemplo, no, esas están en la casa, en el departamento, obviamente, de Nela. Ella hoy día vive en Las Condes. Después que termina un poco el tema de la pandemia, baja el tema del coronavirus, yo viajo a Santiago y me reúno en varias oportunidades con ella, y la primera sorpresa, claro, ella pensaba que estaba frente a alguien con casi un par como ella, en realidad, me refiero en edad, claro, y no entendía un poco eso en concreto. Pero a pesar de todo, seguía teniendo recelos que esto nunca se iba a concretar, que esto era simplemente otra historia más, por eso que lo intentaba controlar todo lo que uno escribía. Y a diferencia de los otros textos, lo que yo hago acá es dejar hablar a ella. ¿Dónde está la mano de uno? Porque ella decía, sí, pero ¿dónde está tu mano? Me decía, no, mi mano está en la introducción. Ahí está un poco mi mirada respecto a lo de ella, pero el objetivo de este trabajo era que ella hablara, que ella contara un poco sus procesos. Por eso que ella se sorprendía cuando podía recordar hechos de su niñez.
en las noches se desvelaba, escribía, y claro, y el tema tecnológico también le complicaba, por eso que se desesperaba. Y lo que tampoco se conoció demasiado poco, es la muerte de su hijo. Su hijo, que en el fondo es primogénito de Jorge Peñagén, murió en medio de la pandemia. Y para ella todavía es un tema muy complejo, no lo ha podido obviamente superar. Ahora, todos me han preguntado el tema de la redacción o de cómo se ha difundido este trabajo. Tengo que reconocer, claro, eso es propio también de los trabajos de autoedición. Cuando uno aborda un trabajo de autoedición, tiene el otro costo, que el costo de que si no está escrito para un segmento, para una línea, simplemente no va a estar ni en los medios, ni en ningún lado, ni en los sectores más que los puedan difundir. A mí por lo menos no me interesa mucho eso en realidad, porque yo escribí un libro sobre Chacra Julieta, el crimen de Chacra Julieta en La Serena, que han pasado ahora se cumplieron 60 años, y hay que admitir que todavía gente a mí me llama, me escribe para adquirir un poco ese trabajo, y siempre me preguntan lo mismo: ¿por qué uno no lo lleva a la librería? ¿Por qué no lo lleva a las editoriales? Y yo le digo, no, mi afán no es tanto eso. Entonces, por eso que cuando yo, y con esto termino, y vuelvo al principio en la relación con Coquimbo, yo no sé si estar en esta biblioteca, pero en su momento hicimos un trabajo con niños de Pan de Azúcar, de la parte alta de Tierra Blanca. Mi obsesión siempre ha sido que sean los niños los que puedan escribir sus propias historias. Y hay un trabajo que debe estar acá en realidad, porque lo impulsó el hijo de Jorge Valenzuela cuando él estaba en el DAEM, que con él trabajamos en realidad este proyecto de poder hacerle entrevistas a personajes como Rebeca Lira, que acaba de fallecer, como un médico que ya había fallecido, que buceó el tema de la Esmeralda, a José Zulantay, a Carlos Yusta Rojas, a Juan Lazur Lobo. A él lo entrevisté en su cama, ya estaba en la última fase. Y ese trabajo que es más modesto que es un libro pequeño, más que un libro, es una revista, pero que ahí, hace días yo le mandaba un WhatsApp cuando murió Rebeca Lira al ex alcalde Galleguillo. Se fija, cuando se tiene una visión de largo plazo, los trabajos que se pueden hacer son espectaculares. Pero más que eso, insisto, mi obsesión ha sido, aunque reconozco que no he tenido mucho éxito, que las personas que están en los puestos de educación bajen la información y que sean, insisto, los alumnos, los niños, los que puedan escribir las propias historias de estos personajes o del barrio en realidad. Y ese es la otro tema. El trabajo que se hizo con los niños, todavía me acuerdo cuando fueron las propias mamás las que prepararon un cóctel cuando se lanzó un poco la revista. Ellos tampoco creían que su trabajo se iba a ver reflejado en una revista. Y uno de los alumnos le hizo una entrevista a su papá que hacía mesas de pool en Pan de Azúcar. Unas mesas, pero espectaculares. Y el mismo hijo le hizo la entrevista, le hizo un video, le sacó las fotos y se pudo ver retratado en el fondo pequeño trabajo, una pequeña revista. Entonces, ahí está, a mi juicio, la clave. Son cosas sumamente interesantes, pero que si no tienen la visión de las personas que están con el poder, que tienen las herramientas para poder concretar, y esta es mi mirada personal, va a ser muy difícil. Por eso que, y lo otro, cuando uno hace una autoedición de un trabajo, uno tiene la libertad porque lo financia uno. Todos estos trabajos son financiados con recursos propios, con crédito, endeudamiento, al final da lo mismo. Yo siento que cuando uno quiere hacer algo, va a buscar todas las herramientas para poderlo concretar. Pero la gran satisfacción es que sí se puede lograr. Por eso que yo me muevo entre La Serena, ahora no tanto en Coquimbo, difundiendo esto, que sí realmente se puede hacer. Yo insisto, estudié en una escuela rural, en Santa Gracia, al interior de La Serena. Entonces el camino que uno ha recorrido es bastante largo, pero y ahora he vuelto un poco al campo. Ahora, si bien actualmente trabajo en La Serena, pero he vuelto un poco al campo también, para poder fortalecer este tema de la escritura, y también a los adultos mayores. Yo he dado charlas en las compañías de adultos mayores y les digo, la historia que tienen ustedes es muy rica,
¿Y quién mejor? Cruzar con fecha, cruzar con datos, fotografías antiguas, porque ¿quién más sabe de ello? Un poco la evolución de los sectores, y no van a estar contaminados con ningún tinte de nada, porque ese es el tema. Cuando alguien me preguntaba recién, oye, pero ¿esta era la primera o la segunda esposa? Bueno, a mí poco me interesa, pero hay que reconocer que sí, ya era, digamos, era su esposa legal, pero hay que reconocer que ella misma confesaba que había tenido otras decepciones, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Entonces, pero eso tampoco da, al final da exactamente lo mismo en realidad. Pero yo me quedo con lo otro, de poder haber rescatado y lo que ustedes tienen acá. Todos estos videos, un poco la gracia que tienen es eso, de que retratan la mirada de lo que piensan, porque yo puedo estar hablando toda la mañana, pero ustedes ya lograron ver cómo piensa en la cámara. Eso.